hablando. Estamos todavía en el inicio del subtema 3. La vez pasada, el subtema 3.1, de hecho todavía estamos en el subtema 3.1, pero ya habíamos empezado a hablar acerca de algunos principios y algunas características de los circuitos que vamos a seguir trabajando en esta unidad. La vez pasada, ¿qué principios o qué temas abordamos? Dentro también del subtema 3.1, que prácticamente fue la introducción. ¿De qué hablamos? De linealidad y superposición. Linealidad y superposición. ¿De qué dijimos con respecto a linealidad? ¿Cómo entendieron linealidad? En el caso de la ecuación es que un término depende proporcionalmente de otro y viceversa, ¿no? Va a cambiar de manera Sí, igual. exactamente. Y también cada uno de los términos de la ecuación a la que hace referencia, todos tienen potencia 1, todos están elevados a la 1. ¿Qué más? Trasladándolo a lo de circuitos eléctricos, a los análisis y a las leyes que usamos para analizar circuitos eléctricos, ¿qué dijimos de la linealidad? Hasta poníamos de ejemplo la ley de Ohm. ¿Qué comentábamos al respecto? La relación lineal en las resistencias. La relación lineal en las resistencias en cuanto a respuesta de corriente cuando se aplica cierto voltaje, que la respuesta que tenemos es proporcional al voltaje que se aplica. Y que si multiplicamos o aumentamos el voltaje o la entrada del circuito en una constante K, la respuesta también va a aumentar en la misma proporción. Ahí entonces estamos hablando de la proporcionalidad que ya mencionó al principio su compañero, del crecimiento de las variables. Y también hablábamos de dos propiedades de la linealidad, la aditividad y la homogeneidad. ¿A qué se refiere la aditividad? Que por cierto tiene mucho que ver con este principio. Mencionaba por ahí los ejemplos del cálculo de la fuerza eléctrica por ¿sí? Dice que son la suma de las n corrientes, en este caso n voltajes, da la voltaje total o corriente total. Sí, sí, debidas a cada una de las entradas. A eso se refiere la aditividad. Y la homogeneidad, pues de alguna forma ya la mencionamos diciendo que hay una variación proporcional entre voltaje y corriente, según ley de Ohm. Entonces, aquí este principio de superposición, pues se utiliza en muchos aspectos de la física, de la mecánica, de la química. Es decir, aquí la superposición se refiere a considerar separadamente las entradas de un sistema para averiguar la salida que cada una de estas entradas proporciona al sistema. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar tomando como entradas, ya sea voltajes o corrientes, y como salidas, voltajes o corrientes. Entonces, la superposición nos va a permitir calcular el efecto parcial de alguna fuente en especial para poder encontrar la corriente que esté produciendo, y al momento que queramos encontrar la respuesta total, eh, tenemos que sumar entonces las respuestas parciales. ¿Esto tendrá alguna aplicación dentro de la ingeniería eléctrica?
¿O para qué lo estudiamos? O nada más porque a alguien se le ocurrió y lo puso en el programa de la materia. ¿Tendrá que ver con el manejo del despacho de la energía eléctrica en un sistema de alimentación nacional o internacional? Sí, a ver cómo se distribuye. ¿Cómo distribuir? Mm, Exactamente. Hay un organismo aquí en el país que se llama el Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica, el CENACE. ¿Han oído hablar del CENACE? No, Y en estos últimos tiempos que se unieron los mega apagones, no. ¿cómo? Tienen que estarse bien al pendiente qué es lo que pasa con el sector energético, que ahorita se están dando cosas importantes. El CENACE es el centro que despacha la energía a las diferentes regiones del país. Es el que tiene monitoreadas todas las centrales de energía eléctrica conectadas en el país. Entonces, para saber qué centrales generadoras están proporcionando cierta cantidad de energía, pues tienen la posibilidad de hacer un análisis de superposición. Es decir, si a mí me interesa saber qué cantidad de energía está entregando, por ejemplo, la termoeléctrica de Tula, puedo desconectar teóricamente las demás centrales y analizar qué pasa con la de Tula. Si me interesa saber qué pasa con lo que está generando, por ejemplo, una hidroeléctrica, la de Necaxa, considero nulas las otras centrales y veo cuál es la aportación de esta central. Y así puedo ir viendo cada una de las aportaciones para saber qué cantidad de energía eléctrica total, con qué cantidad de energía eléctrica total cuento en ciertos momentos, en ciertas horas, para poder despachar y demandar, perdón, y satisfacer la demanda de los consumidores. Es decir, aquí se trata de análisis particular de cada una de las centrales para que después pueda hacer una suma de todos los efectos y saber si tengo la energía necesaria para poder satisfacer la demanda. Sería un ejemplo así muy, muy a grandes rasgos sobre esto de la superposición. En nuestro caso, vamos a como siempre, vamos a trabajar con circuitos y sistemas simplificados para saber qué es lo que está pasando con una fuente determinada, qué cantidad de corriente o de voltaje está suministrando en el circuito y finalmente sumar cada uno de estos efectos para saber el efecto total de las fuentes presentes en el circuito. Entonces, a eso se refiere la superposición. Y dice, el principio de superposición es consecuencia de la linealidad y la propiedad aditiva, que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces, damos por sentado que ya tenemos los antecedentes de la linealidad. Y como mencionaba, pues la homogeneidad y la aditividad. El principio de superposición establece que el voltaje entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de los voltajes o corrientes. ¿A qué me refiero con suma algebraica? cuando hay términos más y menos. Cuando tengo, exactamente, corrientes positivas, corrientes negativas, o voltajes positivos, voltajes negativos, dependiendo de la polaridad y del sentido de corriente de las corrientes, ¿sí? Entonces, dice entonces superposición que en un circuito lineal es la suma algebraica de los voltajes y corrientes a través de ese elemento debido a cada fuente independiente
debido a que cada fuente independiente actúa sola. Aquí vamos a enfocarnos específicamente nada más a las fuentes independientes. ¿Con qué otro tipo de fuentes contamos en el análisis básico de circuitos eléctricos? Con fuentes dependientes. Con fuentes dependientes, exactamente. Entonces aquí este principio no nos lo vamos a aplicar para fuentes independientes. La superposición ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente, mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Entonces, esta es la posibilidad que nos da superposición. Aquí vienen entonces los pasos para aplicar el principio de superposición. Número 1, apague todas las fuentes independientes, excepto una. Determine la salida, ya sea voltaje o corriente, debida a esa fuente activa. Número 2, repita el paso 1 en cada una de las fuentes independientes. Número 3, halle la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones parciales. Entonces aquí se menciona de manera concisa qué es lo que tenemos que hacer cuando aplicamos superposición. Aspectos que deben tomarse en cuenta para eliminar el efecto de las fuentes independientes. Número 1. Las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuitos. ¿Por qué es conveniente reemplazar una fuente de voltaje por un cortocircuito? Para eliminar su efecto. ¿Cómo defino a un cortocircuito? Sería Porque ahí abre el circuito. ¿Perdón? Sería porque hay más flujo de corriente que voltaje. Ajá, tengo valores muy altos de corriente y el voltaje se disminuye. ¿Qué pasa con la resistencia en un cortocircuito? Se anula. Se anula. ¿Puedo decir entonces que para un cortocircuito la resistencia vale 0? Sí. Sí. Entonces, acuérdense bien de estas tres características eléctricas para un cortocircuito. La resistencia en el cortocircuito vale 0. La intensidad de corriente entonces se va a valores muy altos porque recuerden ustedes que la función de la resistencia es oponerse al paso de la corriente. Y si no tengo resistencia, entonces esta corriente pues se va a aumentar. Y el voltaje tiende a disminuir. Entonces, para quitar el efecto de la fuente de voltaje, aplico un cortocircuito. Entonces, con esto logro que el voltaje se vaya a cero. Número 2, las fuentes de corriente se reemplazan por circuitos abiertos. ¿Qué características eléctricas asociadas al circuito abierto podemos mencionar? Si en el cortocircuito la resistencia es nula, ¿qué pasa en el circuito abierto? Que no hay flujo de corriente. No hay flujo de corriente. Entonces, si no hay flujo de corriente, quiere decir que la oposición al flujo de la corriente es infinita, ¿sí? Entonces, si no hay flujo de corriente, no hay un camino continuo y la resistencia entonces que se está oponiendo para que pueda pasar la corriente es infinita. Entonces, ¿qué pasa con los valores de corriente? disminuyen. Disminuyen, se eliminan, por eso es que la fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. ¿Y el voltaje? ¿Qué pasa con el voltaje? Se anula. No, acuérdense que el voltaje es la fuerza, es el trabajo que se ejerce sobre las cargas para que éstas se muevan. Puede que sí tenga yo ahí energía potencial, pero si el circuito no está cerrado, no tengo forma de mover las cargas. Pero de que existe voltaje, sí hay voltaje. Hay un voltaje por ahí diferente de 0.
Entonces, esas son las características para el cortocircuito y el circuito abierto. Entonces, cuando quiera reemplazar a la fuente de voltaje, más bien, cuando quiera anular la fuente de voltaje independiente, aquí recalco es fuente de voltaje independiente, entonces voy a continuar o voy a colocar un cortocircuito. Y cuando quiera eliminar la fuente de corriente, voy a colocar un circuito abierto. Entonces, esas son consideraciones importantes a tomar en cuenta a la hora de aplicar superposición. Finalmente, las fuentes dependientes se dejan intactas porque las controlan variables del circuito. Es decir, a las fuentes dependientes no las puedo anular, las puedo transformar, pero no las puedo anular. Entonces, esa es otra consideración importante respecto a superposición. Entonces, vamos a ver un ejemplo bueno, más bien varios ejemplos de superposición para ver cómo trabajarlo. ¿Hasta aquí preguntas entonces de este principio de superposición? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces, está sencillo de entender, vamos a ver que también está sencillo de aplicar. Bien, entonces estamos dentro del subtema 3.1 que es superposición. Este ejemplo número 1 dice, calcule la intensidad de corriente que circula por la resistencia R2. R2 es esta resistencia que tengo acá. Aquí se indica la corriente 2, que es la corriente que nos va a interesar, en el circuito de la figura. Entonces aquí tenemos presentes cuántas fuentes independientes y de qué tipo. De voltaje y una de corriente. Una de voltaje y una de corriente. Entonces, ¿qué me dice de superposición? Que primero debo de apagar una fuente y analizar el Ujú. circuito con la otra, bueno, o con la que resta. Exactamente. Entonces aquí vamos aplicando superposición. Entonces, con el hecho de apagar una de las fuentes, yo me voy a enfocar a encontrar la respuesta de la fuente que queda activa. Entonces aquí la corriente 2, que es la que me interesa, va a estar compuesta de dos partes. La primera que voy a llamar I', que va a ser la respuesta de la primera fuente que voy a dejar trabajando. I'. Y a esta I' voy a sumarle la otra respuesta de la corriente debida a la otra fuente. Entonces esta es I', y a esta I' le voy a sumar una que voy a llamar I'. Entonces aquí vamos a eliminar el efecto de la fuente de corriente. Entonces primero vamos a decir aquí eliminando la fuente de corriente de 100 miliamperes. Entonces, ¿por qué voy a sustituir esta fuente de corriente? ¿Por un circuito abierto o por un cortocircuito? Circuito abierto. Por un circuito abierto, exactamente. Entonces, con esto vamos a ver que tenemos que identificar qué elementos van a seguir trabajando en el circuito
para poder hacer el análisis. Entonces acá, en la primera rama, voy a tener presente a la fuente de voltaje. En la segunda rama tengo entonces a la resistencia donde quiero encontrar la corriente. La tercera rama tengo otra resistencia. Y aquí, como dijo su compañero, voy a tener el circuito abierto y la resistencia 4. Entonces aquí tengo, trabajando nada más a la fuente de voltaje con 10 volts, a la resistencia 1 de 2 kilo ohms. De hecho, todas las resistencias son de 2 kilo ohms. Y entonces, vamos a ver aquí. Voy a rotular la corriente que va a pasar por esta resistencia de 2 kilo ohms, que sería la corriente, de acuerdo a como escribí la ecuación inicial, es la corriente prima. Entonces aquí, como tengo el circuito, ¿qué método puedo emplear para encontrar esa corriente? Aquí. Transformación de fuentes. Ajá, exactamente. Aquí vamos a transformar esta fuente. Vamos a transformar una fuente de voltaje a una de corriente. ¿Cómo transformo la fuente de voltaje a una de corriente? ¿Qué ley aplico para hacer la transformación? La ley de La ley Ohm. de Ohm. La ley de Ohm. Entonces va a ser, sería corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje de la fuente son 10 volts y la resistencia son 2 kilo ohms. Aquí entonces esta corriente de la fuente transformada nos va a dar 5 miliamperes. O 5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces esto nos va a llevar a un circuito más simplificado. En donde en lugar de tener una fuente de voltaje, vamos a tener una fuente de corriente. Entonces de aquí vamos a tener una fuente de corriente independiente. En esta rama está conectada en serie con la primera. No es cierto, no es cierto. Al hacer la transformación de fuente, la resistencia que tengo en serie pasa a paralelo. Pasa a paralelo. La fuente de corriente independiente, voy a tener una, 2, 3 ramas. Ya no voy a tomar en cuenta esta rama. ¿Por qué no la voy a tomar en cuenta? Porque está abierto. Está abierto. Exactamente, porque está abierto. Entonces aquí vamos a tener nuestra fuente de corriente con 5 miliamperes. Acá tengo 2K. 2K y 2K. Entonces la corriente que nos interesa está circulando por esta resistencia del medio, que es la resistencia 2. Esto va a ser entonces I'. ¿Qué método empleo para encontrar I'? Divisor de corriente. Entonces vamos a tener que divisor de corriente. Vamos a tener que la corriente que nos interesa, que es I', va a ser igual a la corriente total, que es 5 por 10 a la menos 3. Y esto va a ir multiplicado por 1 sobre
2 kiloohms. Vamos a usar conductancias. ¿Qué dijimos que eran las conductancias? ¿O qué es la conductancia? ¿Cómo se relaciona con la resistencia? La conductancia. Es su inversa. Exacto, es la inversa. Entonces, con conductancias es más fácil encontrar la corriente que nos interesa. Entonces, el divisor de corriente me queda la corriente total por la conductancia que me interesa, que sería, de hecho, esta es R2 sobre la suma de los inversos de las resistencias o la suma de todas las conductancias presentes. Con esto, entonces, yo, haciendo operaciones, tengo un resultado de 1.66 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, esto es lo que está produciendo esta fuente de voltaje en esta rama, 1.66 por 10 a la menos 3 amperes. Esa es la contribución de la fuente. Entonces, vamos con el otro análisis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la fuente de voltaje? Ahora voy a eliminar. Hacerlo en cortocircuito. Fuente de voltaje. Entonces, sí, la sustituyo por un cortocircuito. Aquí tengo entonces la resistencia que está en serie con ella. La primera rama de la resistencia R1. La segunda rama y la última rama en donde tengo presente a la única fuente trabajando, que es la fuente de corriente. Entonces aquí mi fuente de corriente tiene un valor de 100 miliamperes. La resistencia en serie con ella. Ahora sí tomamos en cuenta esta resistencia, porque si tengo cerrada la rama, entonces aquí son también 2 kiloohms. Y 2 kiloohms en todas. Entonces el lugar por donde quiero encontrar la corriente es donde está la segunda rama. Aquí entonces esta corriente la llamé corriente I'. Corriente I'. Otra vez, ¿qué método empleo para encontrar esta corriente? Divisor de corriente. Transformación de fuente. Transformación de fuente. No me conviene mucho, me conviene trabajarlo como trabajé la primera parte. Aquí ya tengo la fuente de corriente. Ya tengo la fuente de corriente y nada más es aplicar el divisor de corriente. Ahora mi corriente total que está entrando son 100 por 10 a la menos 3 amperes. Y el término por el cual voy a multiplicar sería 1 sobre 2 por 10 a la menos 3. No, perdón, a las 3. No, son kiloohms. Vamos a ponerlo como kiloohms. Que son 2 kiloohms, que es la resistencia a través de la cual va a pasar la corriente. Y aquí todas las ramas en paralelo que tengo, porque van a ser todas las conductancias. Entonces sería sobre la suma de las conductancias, de todas las conductancias que tengo en el circuito conectadas en paralelo. Entonces aquí I', haciendo las operaciones nos da un valor de 33.3 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, ahora sí ya
por superposición, ¿qué tengo que hacer con esos dos resultados que obtuve? Sumarlos algebraicamente. Sumarlos algebraicamente. Entonces, ¿qué voy a tener? Que finalmente la corriente 2 va a ser igual a el valor que obtuvimos para la I', que es positivo, 1.66 por 10 a la menos 3 amperes. 1.66 por 10 a la menos 3 amperes. Y IB', que nos dio 33.3 por 10 a la menos 3 amperes. Para que finalmente la corriente a través de la resistencia 2 nos dé un valor de 34.96 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, esta es la respuesta para el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre cómo se aplica superposición? No. Bueno, me hizo una pregunta. ¿Sí? Bueno, al momento de hacer el divisor de corriente, ¿no afecta la resistencia que está en serie con la fuente? No, porque la corriente a través de esta rama es la misma, porque tanto la fuente como la resistencia están en serie. Entonces, el divisor de corriente nada más lo tomo en cuenta para las resistencias que están en paralelo a la fuente de corriente. Entonces, si quieres saber la corriente aquí, pues es la misma de la corriente, pero me interesa la corriente en una de las ramas, no afecta. Ah, ok. Ya entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces, seguimos dentro del subtema de superposición. Ejemplo 2. Dice, el circuito ilustrado en la figura contiene una fuente dependiente. Esta es la fuente dependiente. ¿Qué tipo de fuente es? De voltaje, ¿Qué más? controlado por voltaje. Fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control? Vx. Ajá. Vx es el parámetro de control. Y el Vx, el voltaje Vx lo tenemos en extremos de esta resistencia. Bien, entonces nos dicen que hay que encontrar la corriente I. Es esta la corriente I. Tengo entonces una fuente dependiente y dos fuentes independientes. Esta que es de voltaje y esta que es de corriente. Según la presentación que acabamos de ver, ¿qué vamos a hacer con la fuente dependiente? ¿Se deja así? Se deja tal cual está. Las únicas que podemos eliminar son las independientes. Ya sea la de voltaje o la de corriente. Entonces aquí vamos a definir la relación inicial de superposición. Entonces aquí la corriente que nos interesa es la corriente I, que está en esta parte. Está circulando en esta conexión entre la fuente dependiente y la fuente independiente. Entonces, si ustedes ven aquí, este circuito, ¿qué tiene de diferente al circuito anterior? Que quitaron la fuente independiente de corriente. Ajá, es decir, la sustituí por un circuito abierto. Voy a eliminar el efecto de la fuente de corriente independiente para entonces saber qué efecto tiene esta fuente de voltaje en esta que llamé ahora I1. I1 la voy a diferenciar de esta corriente I porque es nada más la contribución de la fuente de voltaje. En el ejemplo anterior la llamé I' e IB'. Aquí la estoy llamando como I1. Bien, entonces aquí, en este circuito que tengo aquí, ¿cómo encuentro a I1? ¿Qué ley Ley de aplico? Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a hacer aquí.
Ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, acá en mi ecuación inicial para superposición voy a tener que la corriente total en el circuito va a ser la corriente 1, que es la contribución de la fuente de voltaje, más la corriente 2, que vamos a ver más adelante, que es la contribución de la fuente independiente de corriente, que en estos momentos se encuentra cancelada. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ver entonces cuáles son las polaridades para los voltajes presentes en el circuito de acuerdo a el sentido de circulación que tengo para la corriente. Entonces, si esta es corriente 1, por aquí entra a esta resistencia y el potencial por aquí es positivo, por acá negativo. Aquí ya tengo la polaridad, aquí va a ser entonces positivo. Ese es el potencial positivo y negativo. Entonces hacemos un recorrido a lo largo de toda la malla. Vamos a suponer que recorro o mi sentido de análisis es este. Ese es mi sentido de análisis. Entonces vamos a tener que ley de voltajes de Kirchhoff va a ser igual. Si parto de este punto, por el momento, ahorita, vamos a considerar las polaridades que marqué con la corriente I1. Aquí en el circuito original, este es el voltaje Vx. En el circuito original, aquí nada más con la fuente de voltaje lo llamé Vx1, como aquí llamé a la corriente I1, que son los efectos de la fuente de voltaje. Entonces, si parto de aquí, voy a tener que esta parte me dice que aquí este es menos voltaje X1 por la polaridad que tengo aquí marcada, que es contraria a la que en realidad tiene de acuerdo al sentido de corriente I1. Luego aquí tengo el menos de la polaridad de la fuente, pero la fuente vale menos 4. ¿Sí? Entonces aquí tomé en cuenta tanto la polaridad de la fuente como el signo del valor de la fuente de voltaje. Luego, encuentro la resistencia de 3 y aquí su potencial es positivo, entonces aquí sería más 3 veces la corriente 1. Luego tengo a la fuente dependiente de voltaje con la polaridad más 5 veces voltaje X1. Y ya son todos los elementos que tengo en el circuito, entonces esto va a ser igual con 0. Vamos a ver aquí la forma de relacionar a la variable I1 con la variable Bx1. Puedo ver del circuito que el voltaje Bx1 va a ser igual a menos 2, que es su valor de resistencia, por la corriente 1. Por el sentido que tiene la corriente 1, por la polaridad que le da a el voltaje en la resistencia de 2 ohms y por el voltaje que tiene rotulado al inicio del ejercicio. Entonces aquí el voltaje Vx1 se relaciona con la corriente 1 como menos 2 veces I1. Al sustituir en la ecuación con la finalidad de tener la ecuación en función de una sola variable, ¿qué vamos a tener? Sería entonces menos Vx1, pero Vx1 es igual a menos 2 veces I1. Menos por menos más, aquí serían 4, aquí sería más 3 veces I1, más 5 veces Vx1, que serían menos 2 veces I1, y esto va a ser igual con 0. Entonces aquí tenemos menos por menos más, y aquí serían 2 por 5, 10, serían menos 10, menos 10, menos 3, serían 7, 7 con 2, aquí nos queda entonces menos 5 veces I1. Y esto va a ser igual a menos 4. El término independiente lo paso del otro lado, de tal forma que la contribución de corriente de la fuente de voltaje va a ser igual a menos 4 sobre menos 5. Y esto nos da un valor para esta corriente de 0.8 amperes.
Entonces también la aplicación de superposición es con la finalidad de tener circuitos más sencillos por resolver, porque ven ustedes que al momento de quitar la fuente de corriente independiente, mi circuito se transforma nada más en un circuito en serie, ¿sí? Entonces, recuerden que eso es una de las principales finalidades de las técnicas que aprendemos para simplificar circuitos. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas sobre esta primera parte del análisis? Bueno, creo que no. Vamos con la segunda parte del análisis. Ahora aquí, ¿qué diferencia encuentran de este circuito con el original? Este es el original y este es el segundo circuito que vamos a analizar. ¿Qué diferencia encuentran? ¿Está completo exactamente igual que el anterior? ¿O ya quitamos alguna fuente? Quitaron una fuente. Ujú. La fuente que quitamos fue la de voltaje y la sustituimos por un cortocircuito. Es decir, ahora vamos a analizar el circuito nada más con la fuente de corriente independiente presente. Esta no la movemos. Ujú. Bueno, entonces aquí, ahora, esta corriente 2 va a ser la contribución de esta fuente de corriente para la corriente total en el circuito. Vamos a ver, vamos a aplicar aquí nodos. Vamos a tomar a este nodo como el nodo de referencia. Aquí, ¿por qué no podemos aplicar este divisor de corriente? ¿Para qué casos aplico divisor de corriente? En cuanto las resistencias estén conectadas en paralelo, Sí, nada más tengo un circuito con puras resistencias conectadas en paralelo y con fuentes independientes, nada más. Y en este caso no, aquí no las tengo en paralelo y tengo presente una fuente dependiente. Entonces, vamos a rotular. Esta corriente que va a pasar a través de la resistencia de 2 ohms, la voy a llamar como IX2. El voltaje entre el nodo de referencia, que ya sabemos que este voltaje en el nodo de referencia es de 0, y entre estos dos puntos mi voltaje es el voltaje 1. Entonces aquí voy a rotular esta corriente, de hecho ya está presente por acá abajo, es la corriente 2. Y vamos entonces a aplicar la otra ley de Kirchhoff. Aquí tenemos que sería ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1, que es el nodo donde ya marcamos la presencia de el voltaje B1. Entonces aquí tenemos que ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un circuito viene siendo igual con 0. Entonces aquí analizando el circuito, bueno, también tenemos nuestras referencias que hemos trabajado a lo largo del curso y decimos que la corriente que entra al nodo la vamos a considerar positiva y que la corriente que sale del nodo la voy a considerar negativa. Aquí entonces veamos el circuito. Este es mi nodo de referencia. ¿Qué corriente está entrando a el nodo de referencia? ¿Qué corriente es la que está entrando? la de 2 amperes, Nada más, exactamente. Serían 2 amperes. ¿Y cuáles son negativas? ¿Cuáles son las que salen? ¿Y 2? Ajá, del lado derecho es I2 y del lado izquierdo es IX2. Esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces ahí estoy aplicando nodos. Ya apliqué ley de corrientes, entonces ahora voy con ley de Ohm. Entonces, la corriente 2. ¿Quién me va a definir el valor de la corriente 2? De acuerdo a Ohm, es el voltaje sobre la resistencia. Esta es la corriente 2. La resistencia que tengo en esa rama es la resistencia 3. Pero el voltaje, la diferencia de potencial que voy a considerar va a ser
el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje de la fuente dependiente. Entonces, esto es voltaje 1 menos 5 veces el voltaje X2. Eso sería entonces para la corriente 2. Y para la corriente IX2, ¿qué voltaje voy a considerar? V1 menos, no, 2 por IX2. 2 por IX2. 2 por X2. Ese sería el voltaje. 2 por X2. Ajá. Que en el circuito marcado lo tenemos como VX2. Aquí sería entonces sobre la resistencia que es 2. Pero del circuito yo puedo observar que el voltaje del nodo 1 viene siendo igual a el voltaje X2, ¿sí? Porque este punto y este son exactamente iguales a este y a este. Es decir que la resistencia de 2 ohms está conectada en paralelo al punto en donde quiero encontrar el voltaje 1. Que de hecho me va a ayudar a encontrar el voltaje 1 a la corriente que me interesa. Entonces, si sustituimos estas expresiones, puedo obtener la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff en términos nada más de el voltaje 1. Entonces, aquí serían los 2 amperes de la fuente. Voy a sustituir I2. I2 es aquí sería voltaje 1 menos 5 veces voltaje 1 sobre 3 menos IX2, pero IX2 sería B1 sobre 2. Entonces aquí vamos a ver qué simplificación podemos hacer. Aquí sería entonces 2 menos, aquí sería una vez V1 menos 5 veces V1 sería menos 4 veces V1 sobre 3. Y aquí menos voltaje 1 sobre 2. Bueno, esto va siempre igualado a 0. Esto va igualado a 0. Ahora, esto me va a permitir a mí hacer una multiplicación con un número que me convenga para manejar enteros. ¿Qué número me conviene? ¿Por qué número multiplico toda mi ecuación? Observo los denominadores, ¿no? Tengo 3 y 2, me conviene, por ejemplo, un 6. Entonces multiplico por 6, aquí serían 2 por 6, serían 12, menos por menos serían más 6 por 4, 24 entre 3, serían 8. Seis entre 2 serían 3. Bueno, que serían 8 veces V1 menos 3 V2. Perdón, V1. Este es V1. Y esto igual a 0. Entonces aquí serían 8 menos 3. Serían 5. 5 V1 igual a menos 12. De tal forma que el voltaje 1 va a ser igual a menos 12 sobre 5. El voltaje 1 finalmente es de menos 2.4 volts. Y con esto entonces tenemos posibilidad de conocer a la corriente 2. La corriente 2, entonces aquí la tenemos definida. O acá es igual. Entonces aquí sería corriente 2 igual a
menos 4V1 sobre 3. ¿Sí? Estoy tomando esta simplificación que tenemos aquí, acá. Sustituyendo entonces el valor del voltaje, es menos 4 tercios por el voltaje 1, que es menos 2.4 volts. La corriente 2 va a ser entonces igual a 3.2 amperes. 3.2 amperes. Entonces ya, la corriente I va a ser la suma de la I1 que encontramos en el procedimiento anterior, que es de 0.8 amperes, más estos 3.2 que acabo de determinar. Y esto nos va a dar como resultado 4 amperes. Tenemos 4 amperes. Hasta ahí, preguntas. ¿Hasta ahí dudas sobre los ejercicios anteriores? No, mis, por el momento no. Muy bien. Entonces, pasamos a un tercer ejemplo. Entonces, este ejemplo dice, use el principio de superposición para hallar la corriente I0. La corriente I0 es la que está atravesando esta resistencia de 10 ohms. Y el voltaje V0, que es el voltaje en extremos de esta resistencia de 10 ohms en el circuito de la figura. Entonces, aquí tengo redibujado el circuito. Aquí ven ustedes que bueno, el circuito original está conformado de una fuente de este tipo, que es una fuente dependiente. ¿De qué tipo? De corriente, ¿Qué más? controlado por corriente. Es una fuente dependiente controlada por corriente. Entonces, ¿cuál es el parámetro de control? ¿Y cero? Es la corriente I0 que está pasando por la resistencia de 10 ohms. Entonces, tengo una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Tengo dos fuentes. ¿Esta de qué tipo es? Esta que tengo del lado izquierdo. ¿Qué tipo de fuente es esta? De corriente. Independiente. Independiente de corriente. Independiente. Fuente de corriente independiente. Esta que tengo acá. Independiente de voltaje. Independiente de voltaje. Correcto. Entonces, en este circuito, la que eliminé fue la fuente de voltaje. La sustituí por un cortocircuito para lograr entonces tener un voltaje cero y apagar el efecto de la fuente. Entonces, si aplicamos superposición, entonces la corriente I0, voy a decir que está compuesta de I01, que es para este circuito, y acá tengo marcada otra corriente que es para el mismo circuito, pero ya modificado. Y sería entonces acá más la corriente I02. Ahora, para el voltaje V0 sería entonces el voltaje V01, que lo tengo marcado acá, más el voltaje V02, que se encuentra entonces
acá. Entonces voy a empezar a trabajar para encontrar la contribución de corriente I0 y voltaje V0 en el circuito. Entonces aquí tengo posibilidad de simplificar el circuito haciendo por aquí una primer transformación. Voy a transformar esta fuente dependiente de corriente a una de voltaje. Y también puedo hacer transformación con esta fuente independiente de corriente. Entonces aquí el voltaje producido por esta fuente de corriente va a ser igual a 6, que es el valor de la corriente, por 40, que es la resistencia en paralelo con ella. Entonces aquí tenemos que son 240 volts. Y la transformación de la fuente dependiente nos queda como voltaje igual a la corriente, que es 4 veces la corriente y 0,1 por la resistencia que tengo en serie con la fuente, que es la de 20 ohms. El valor de esta fuente transformada serían 4 por 20, serían 80 veces y 0 volts. ¿Sí? Ahora esto ya es voltaje. Con esto entonces ya simplificamos el circuito de la siguiente manera. Entonces, en la rama izquierda, en lugar de una fuente de corriente, voy a tener una fuente de voltaje con un valor de 240 volts. En lugar de que la resistencia de 40 esté en paralelo, ahora pasa a serie. Entonces esta es la resistencia. La resistencia de 10, esta no la moví. Aquí está, tal cual. Aquí están los 10 ohms. Del lado derecho, entonces ahora voy a tener a la resistencia que estaba en paralelo con la fuente, ahora a serie. Y ahora la fuente va a ser una fuente de voltaje dependiente controlada por la corriente I01. Entonces ahí está el circuito. ¿Se ve más simple o más complicado que el inicial? Entonces esta es mi fuente transformada. Más simple. Más simple. Es más simple. Entonces aquí voy a tener que serían 80 por I01. 80 por I01. Que de hecho esta corriente I01 es la que está circulando por todo este circuito, que es un circuito serie más simplificado. I01. Entonces aquí con ley de voltajes de Kirchhoff tengo posibilidad de encontrar esta primer corriente. Entonces aquí vamos a ver, de acuerdo al sentido de la corriente, la polaridad del voltaje para las resistencias, aquí entra la corriente, es más, por aquí es menos, sale, aquí entra la corriente, es positivo, por acá sale, aquí entra y positivo, negativo. Las polaridades de las fuentes de voltaje ya están dadas. Entonces, si iniciamos por aquí el recorrido, vamos a tener que el primer voltaje va a ser el de la resistencia de 40, y será entonces aquí 40 por la corriente que la atraviesa, que serían I01, menos 240, que es el valor de la fuente de voltaje, más el voltaje en la resistencia de 10, que serían 10 por I01, más la otra resistencia que tengo aquí, que es 20, y también va multiplicada por I01, y luego tengo la fuente de voltaje controlada por corriente, que serían 80 por I01. Llego entonces al punto inicial, ya hice un recorrido completo. Esto va a ser entonces igual con 0. Simplifico este término, tengo 40 más 10, 50, más 20, más 80, 240. No. A ver, son 40 más 10, 50, más 70, más 20, 70,
más 80, vamos a tener que son 150 veces la corriente I01. Y esto lo voy a igualar a 240, que es el único término independiente que tengo en la ecuación. Con esto entonces vamos a encontrar que la corriente I01 va a ser igual a 240 sobre 150. Y en esta operación tenemos que esta corriente I01 es de 1.6 amperes. Entonces ahí tengo la primera contribución de corriente debida a la fuente de corriente independiente de 6 amperes. Vamos entonces con el voltaje V01. ¿Quién me va a definir el voltaje V01? ¿Dónde está localizado este voltaje? La resistencia de 10 Ajá, y de acuerdo a Ohm, entonces este voltaje va a ser igual a ¿qué? es resistencia por corriente. La resistencia son 10, la corriente es I01. Sustituyendo valor de la corriente sería 10, que es el valor de la resistencia, por la corriente 1.6. Entonces esto nos va a dar como resultado 16 volts. Entonces esto es lo que está produciendo la fuente independiente de corriente en la resistencia de 10 en cuanto a voltaje. Bueno, hasta aquí preguntas sobre esta primera parte del ejercicio. Bueno, como dijo unos compañeros en la sesión anterior, esto se ve fácil. Esto está más fácil. Bueno, vamos a la segunda parte del análisis. Y decía hace rato, aquí tengo el circuito abierto. Es decir, aquí ya quité a la fuente independiente de voltaje y tengo de corriente y tengo un circuito abierto. Entonces la única que va a estar trabajando va a ser esta fuente de voltaje. Aquí entonces voy a trabajar para encontrar la corriente I02 y el voltaje V02. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña transformación aquí en el circuito. Y esta fuente de voltaje la vamos a transformar a una de corriente. Entonces la corriente aquí va a ser igual a 30 sobre 20. Esta corriente entonces de 1.5 amperes. Con esto entonces tengo posibilidad de que el circuito pase a ser el siguiente. Del lado izquierdo entonces tengo la resistencia de 10, aquí la resistencia de 40. En la rama central tengo a la fuente de corriente dependiente, controlada por corriente. Acá la resistencia que tenía yo en serie, ahora la paso paralelo. Y ahora esta es mi fuente de corriente. Los valores, entonces aquí tengo, son 40 ohms, aquí son 10 ohms. Esta es mi fuente de corriente dependiente con un valor de 4 veces la corriente y 0,2. Esta resistencia es de 20 ohms. Y aquí la flecha de mi fuente de corriente, ¿hacia dónde la pongo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque es ahí donde tengo la polaridad positiva de la fuente de voltaje. Entonces aquí nos dio de 1.5 amperes. Entonces por acá arriba tengo circulando a la corriente I02 y aquí tengo presente al voltaje V02. Entonces mi finalidad es obtener estos dos parámetros. Vamos a aplicar entonces, tengo un circuito paralelo
con dos nodos. Vamos a aplicar otra vez nodos. Este es mi nodo de referencia y acá voy a tener entonces un voltaje que voy a llamar voltaje 1. Para diferenciarlo del anterior, vamos a llamarlo voltaje A, por ejemplo. Entonces aquí, ¿qué ley de Kirchhoff voy a aplicar aquí? Ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces estoy roturando las corrientes para hacer el análisis con ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí momentáneamente vamos a considerar una corriente que la voy a llamar como corriente 2. Más adelante, perdón, corriente 1. Vamos a ver qué se va a relacionar con la corriente 0,2 que me interesa. Entonces la llamo corriente 1. Corriente 2, la que pasa a través de esta resistencia, es esta corriente, la de la fuente dependiente, y esta es la de la fuente independiente. Entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff y voy a tener, ¿qué corrientes entran al nodo? ¿Y 02? Bueno, ahorita vamos a dejarla, vamos a omitirla, ¿sí? Para relacionarla con esta I1. Entonces aquí la única que está entrando sería 4 La de la veces, fuente. ajá, 4 veces I02, y las que salen sería la corriente 1. ¿Qué otra corriente sale? Y 2. Ajá, y la de la fuente independiente, 1.5 amperes. Y esta suma algebraica viene siendo igual a 0. Entonces, por ley de Ohm, voy a tener que la corriente 1 va a ser igual a el voltaje 1, que es la diferencia de potencial entre esos dos puntos, sobre la resistencia que atraviesa la corriente 1, que serían 10 más 40, sería entonces aquí 50. La corriente 2 va a estar definida también por, perdón, este es el voltaje A. Sería el voltaje A sobre 20 ohms. Entonces sustituimos y vamos a tener que sería bueno, aquí también relacionamos a la corriente, ahora sí, y 0,2 con la corriente 1. Y 0,2 va a ser entonces igual a menos la corriente 1. Entonces aquí, en lugar de I02, voy a poner aquí menos 4 y 1. Lo que sería menos I1, que es voltaje A sobre 50, menos corriente 2, que es voltaje A sobre 20, menos 1.5, y esto igual con 0. Entonces aquí serían menos 16 por I1, pero I1 es voltaje A sobre 50, que serían menos voltaje A sobre 50, menos voltaje A sobre 20, esto igual a 1.5. ¿Por qué no me conviene multiplicar para tener enteros?
Ah, por aquí cometí un error. Aquí nada más voy a sustituir I0 como I1. Entonces aquí nada más va una vez multiplicado por 4. Entonces toda la ecuación ¿Por 100.000? por 100. O Ajá. por 1000, no, por 1000 es mucho, ¿no? Ah, por 1000. ¿Qué tal? ¿Qué tanto es tantito? 1000. Entonces aquí serían 1000 por 4 son 4000. Entre 50 serían menos 80 veces el voltaje A. Menos 1000 entre 50 serían 20 veces el voltaje A. Menos 1000 entre 20 serían 50 veces el voltaje A. Y esto sería igual a 1500. Entonces aquí haciendo la suma de lo que tenemos, me queda menos 150 veces el voltaje A igual a 1500. Entonces el voltaje A va a ser igual a, haciendo el despeje, va a ser igual a 1500 sobre menos 150. Esto es igual entonces a menos 10 Menos volts. 10. Menos 10 volts, correcto. Entonces con esto ya puedo saber cuánto vale I1, que sería entonces menos 10. Acá está I1, 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 menos 10 sobre 50. I1 entonces va a ser igual a menos 0.2 amperes. Entonces, la que nos interesa es I02. I02 es igual a menos I1, de acuerdo a la dirección que tiene en el circuito. Entonces, esto sería menos por menos 0.2. Y esto nos da 0.2 amperes. De aquí entonces también podemos averiguar cuánto vale el voltaje V02, que sería entonces la resistencia de 10 por la corriente que acabamos de encontrar, que serían 0.2, y esto es igual a 2 volts. Entonces aquí ya tengo I02 es de 0.2 y V02 es de 2 volts. Entonces ya conjuntando los resultados del análisis anterior más vamos a tener que la corriente I0 va a ser igual a la anterior. ¿Qué valor nos dio? Nos dio de 1.6. Entonces va a ser 1.6 amperes más la que acabamos de obtener, que es de 0.2. Entonces la corriente va a ser igual a 1.8 amperes. Y el voltaje V0 va a ser entonces el primero que encontramos, que fue de 16 más este último que fue de 2. Entonces el voltaje V0 es de 18 volts. 18 volts. Ahí tenemos entonces la respuesta del circuito. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar aquí la clase del día de hoy y continuamos en la siguiente sesión. Hagan el favor de poner su nombre en el chat y continuamos en la siguiente sesión.
Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta profesora. luego.